tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba, y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia prolongada sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. A ti, Señor, me confío.
defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tu Señor, que eres fiel, me librarás. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena nuestras súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió, por medio de sus propios sufrimientos, qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido. Pero yo, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron de un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren,
Lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde aquel momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Este Viernes Santo, que de por sí mismo ya tiene su elocuencia, en su silencio ensordecedor, cuando escuchamos que Jesús expiró, la vida que muere. Llega el momento en donde en la vida de la muerte ha matado la vida. Sobre todo mirando la pasión de Cristo que acabamos de proclamar en el Evangelio de San Juan, podríamos preguntarnos sobre el qué de la pasión y el por qué de la pasión. Es decir, el qué de la pasión es lo que acabamos de escuchar, los hechos externos, el relato, lo que se ven con los ojos, podríamos decir el aspecto físico de la pasión solamente. El porqué de la pasión es el espíritu que animaba la pasión de Cristo. Y en última instancia, el amor de Cristo por los hombres. El aspecto físico lo conocemos bien, lo acabamos de escuchar, pero tiene que haber sido en un momento tan importante, al extremo del paroxismo de la resistencia física, anímica, de Cristo como hombre, que lo llega a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué dolor extremo habrá tenido Jesús, que se refiere a Dios Padre, a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Y ha nacido de lo más profundo.
Y sigue y dice la Escritura que expiró con sangre y agua, es decir, dio todo. Los que saben refieren que esta sangre y agua en realidad es agua por una especie de suero, donde es lo último que le queda al ser humano. Dios dio todo su ser, no guardó nada. Ahora, ¿por qué? Es el aspecto más teológico, el aspecto espiritual. Ante todo, es la hora de Cristo. Para esto vine. Nos recordamos cuando en las bodas de Caná dice a sus discípulos: todavía no ha llegado mi hora, le responde a la Virgen María. Él tenía una hora. Y cuando en un momento querían tomarlo, Jesús escapó entre la gente porque todavía no había llegado su hora. En cambio, en este momento es su hora. De hecho, dice a Dios Padre: ¿cómo voy a pedir irme si para esto he venido? Es la hora de Cristo y es la hora del poder de las tinieblas. Esta es la hora del poder de las tinieblas, nos dirá San Lucas. La hora de Dios, la hora del demonio, la hora de la gracia y la hora del pecado. Hay una visión teológica profunda. Así como el demonio desde un árbol venció a nuestros primeros padres, así desde un árbol el demonio fue vencido, el árbol de la cruz. Fue una lucha profunda. Y el profeta Isaías ya anunciaba de Jesús: fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Fíjense qué profundo el profeta Isaías, que pone al mismo tiempo dos aspectos: herido, triturado por nuestros pecados, por nuestros crímenes, y al mismo tiempo soportó el castigo que nos trajo la paz. Sus llagas nos han curado. Es decir, la maldad del hombre en el pecado y la bondad de Dios. Por eso reflexionemos hoy en nuestras vidas, en nuestras casas, considerar mirando el crucifijo el mal que pagamos tanto amor. Ese crucifijo indica todo el pecado del mundo. Jesucristo soportó, llevó nuestros pecados, por eso decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y sabemos que ese quitar es una traducción del latín, que en el original es quitar y cargar. No solo Él ha tomado, sino también lo ha cargado, nuestros pecados, y eran tantos que casi no podían. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo han desfigurado nuestros pecados. Este viernes es mirar al crucifijo y ser partícipes de su muerte. Lo rezamos en el credo: por nosotros los hombres
y por nuestra salvación. Pero ese crucifijo, ese Cristo en la cruz, es para nuestra paz y para que sus llagas nos cubren. Pero veamos la causa de esas llagas. Y en esa visión teológica no podríamos olvidarnos del relato del Evangelio, de los pastores de Fátima, de la Virgen Santísima, que anuncia no solo la existencia del cielo, de ahí viene la Virgen, de ahí viene Jesús, soy enviado por mi Padre. Es decir, no solamente la vida eterna, sino nos manifiesta la realidad del infierno, del poder de las tinieblas. El infierno existe, el cielo existe. Y el infierno es por toda la eternidad, y el cielo es por toda la eternidad. De allí que nace en nosotros, al lado de Jesucristo, repetir aquello que la Virgen de Fátima le dice a los pastores en reparación por nuestros pecados y por la conversión de los pecadores. Nosotros, como otros Cristos crucificados, reparar los pecados personales, Cristo no los tuvo, y la conversión de los pecadores. De alguna manera se asocia a Jesús en cruz todos aquellos que están enfermos en los hospitales, aquellos que en estos momentos sufren la enfermedad de esta pandemia del coronavirus y algunos que han muerto, del dolor de aquellos que se han quedado sin sus familiares. Es decir, nuestros dolores, nuestras dificultades, ofrecerlas a los pies de Cristo, y ahí tendrá un sentido. Serán dolores que abren las puertas al cielo, a nosotros y a otros. De allí que como nuestro fin es la eternidad y el cielo, contemplemos hoy al que se durmió con los muertos y reina entre los vivos. Veamos la pasión en esa visión teológica, en donde cada paso en su caminar Jesús iba pronunciando mi nombre, pero al mismo tiempo te perdono si cambias de vida. Si hubiéramos estado en el momento de la pasión, caminando al lado de Él, escucharíamos nuestro nombre, es por ti. Y ese ti, que soy yo, por ahí uno vive, se dedica al turismo, la pasión de Cristo, sigue pecando, paga para pecar. Y Jesucristo dice, es por ti, por tus pecados. No es solamente por los pecados de aquellos que creen, de los que van a misa todo el domingo, por todos. Pero al mismo tiempo, Jesús agrega, en ese caminar de la pasión, veámoslo, te perdono si cambias de vida. Es decir, no hay pecado, no hay infidelidad que no pueda ser perdonada. Y el que dude si Dios lo va a perdonar de algo terrible que hizo, no dude, está dudando de los méritos de la pasión de Cristo. Tanto que también escucharemos de Jesús sus últimas palabras, como todos los mártires que mueren perdonando, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. También Jesús me lo dice a mí. Te perdono
porque no sabes lo que haces. Pero tienes que cambiar de vida. Vete, le dijo a aquella mujer, y no peques más. Cuando uno ve a Cristo en la cruz, de ese modo, en su expresión de amor por nosotros, es claro que nos viene a la mente la hermosa poesía de aquel que dijo, mirando el crucifijo, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, tus afrentas y tu muerte. Muévenme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no lo esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Es decir, que ese dolor causado a Jesús y el perdón dado por Jesús, la Virgen Santísima como corredentora nos lo ha alcanzado. De eso podremos reflexionar en el sermón de Soledad. Así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Tiene lugar a continuación la presentación de la Santa Cruz. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo sostenida la salvación del mundo. Venid y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo sostenida la salvación del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo sostenida la salvación del mundo. Venid, adoremos.
Todos nos arrodillamos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, en comunión de tu cuerpo y de tu sangre, liberame per sacrosantum corpus sanguine tu, ab omnibus iniquitativus meis et universis mali, e fai mitis sempre nere mandatis et attenuquam separari permittas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En el silencio de nuestro corazón haremos una comunión espiritual. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo, mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en estos misterios permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo,
que has recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección, llega a Él tu perdón, concédeles tu consuelo y apacienta a tus ovejas asegurándole la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor.